Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo encuentro de Voz de Arte Curatorial con presencia también y acompañamiento de revista Tepe & Go Magazine Digital para toda Latinoamérica. Mi nombre es Tamara Brusoni y hoy sí estoy representando plenamente a Voz de Arte para ponernos en contacto y mostrarles quiénes son las caras y las personas, los humanos, que estamos detrás de toda la organización del evento Habitando la Misma Luna. Es un encuentro a los artistas que deseen participar en un intercambio de postales. Pero hoy no estoy sola. Me acompaña un cafecito de olla que aprendí a hacer aquí en México, que habla del hogar, habla del encuentro y de la compañía. Y también estoy acompañada por Andrés Garcés, que nos acompaña desde el Eje Cafetero de Colombia, y con Estela Pesenti, también gestora cultural, que nos acompaña desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Quiero darle la bienvenida a ambos para que saluden al público, y también vamos a charlar un poquito para contarles cómo nace el proyecto de este intercambio de postales a nivel internacional. Bienvenido Andrés, bienvenida Estela. Gracias. Gracias, Tamara. Bueno, para empezar, primero, estamos con un cafecito, ¿con qué nos acompañan? Con un juguito. Estamos en diferentes horarios, así que primero brindo, y en esta charlita de café, para empezar a romper el hielo, bueno, me gustaría que cada uno se presente brevemente para que los puedan conocer. Andrés, te damos el privilegio porque sos el bendito entre las mujeres del día de hoy. Muchísimas gracias, Tamara, por esta invitación, y pues estoy muy contento, muy feliz, porque realmente lograr que 3 gestores culturales tan variados, tan diversos y con tanta trayectoria se unan en pro de un proyecto sin pretensiones, pero yo creo que con una connotación muy fuerte a nivel Latinoamérica. Muchísimas gracias. Estelita, por favor. Bueno, me estoy un poco sobreponiendo a las palabras de Andrés porque también estoy feliz de estar aquí y de participar en este proyecto. Creo que esto que comentamos más de una vez del arte, de compartir arte, se puede dar perfectamente a través de esto, de todos bajo la misma luna. Unamos este arte que gira por el mundo y va a girar a través de las postales. Bueno, dada la bienvenida, yo les voy a contar brevemente cómo surge. Vamos a trabajar en contarles las semillas de este proyecto. En mi caso particular, soy crítica de arte, soy de la ciudad de Buenos Aires, y junto a estos hermosos compañeros hemos estado trabajando durante el año 2025 pensar una manera de apartarnos un poquito de lo digital y lo virtual en relación a este paso post-pandemia, donde estamos atravesando también otra etapa. Durante este tiempo, sobre todo, estuvimos trabajando en la posibilidad de generar encuentros que volvieran a incluir el formato presencial, volver a encontrarnos con la obra. Pero nos encontramos con algunas dificultades o trabas, sobre todo pensando en este sentido de lo internacional, en el cual encontramos que muchos artistas comparten una problemática que tiene que ver con la posibilidad de hacer circular la obra física cuando los diferentes países tienen leyes que no siempre son afines, y si no hay un brazo institucional oficial que pueda dar un puntapié o que pueda acompañar y resguardar esta circulación, el artista se ve en la situación de tener que abordar solo con cuestiones legales, con tener que invertir o financiar de su bolsillo también servicios carísimos de carriers, donde también hay un montón de requisitos, y generó entonces empezar a entender que hay alguna cuestión un poco inexplicable y compleja para que no siempre esté al alcance de todos los artistas. De ese modo, pensamos que una manera de burlar, entre comillas, estas dificultades tenía que ver con hacer que los artistas puedan intercambiar obsequios, obra original, en un formato que pareciera invisible, que es el del 10 por 15 centímetros, que es la medida estándar de la postal a nivel internacional. Entonces, esa pequeña obra tiene la posibilidad de viajar sin ser vista, con el beneficio además y el privilegio de pasar de la mano de un artista a un par en otro lado del mundo. Me gustaría también que, Estela, puedas contarnos desde tu trayectoria
¿cuáles son los puntos más interesantes para vos que plantea participar y llevar adelante este evento? Y bueno, ¿cuáles son esos lugares iluminados que para vos refieren desde tu participación y para con los artistas pensando en el medio de la circulación del arte? Bueno, algo que a mí me emociona y que veo que emociona a cada uno de los artistas a los cuales les hago llegar la propuesta y les cuento un poco de qué va todo esto, es esto de volver al correo. O sea, cuánto a uno lo emociona, lo ha emocionado en otros tiempos recibir una carta, cosa que hoy no sucede. O sea, creo que el correo se ha transformado en lo que entrega los paquetes que se compran, de cosas que se compran en el exterior. Entonces, volver a poner este formato en marcha, a mí personalmente me emociona y creo que a cada uno lo ha ido emocionando a medida que se fue involucrando en el proyecto. Esto del lado emotivo de cada uno. Ahora, del lado práctico, ahí coincido con lo que planteaste al inicio de la charla. Al artista le cuesta mucho, no solo del lado económico, sino del lado práctico, el envío de obra, el adecuarse a las regulaciones de distintos países, obra que aún viajando con uno en más de una situación resulta complejo retirar desde la aduana de distintos países. Esto creo que es una manera de que la obra circule más allá de las fronteras de cada uno, amén, y acá creo que es donde está el meollo de todo esto, de lo que implica poder conectarse y formar una comunidad internacional de artistas. O sea, producto de todo esto va a haber cantidades de artistas del mundo que van a conocerse a través de sus postales. Aquellos que han sido acreedores porque en el sorteo les tocó, la tienen de manera física, y los que no, tienen un catálogo digital donde van a ver artistas de todo el mundo, generadores de proyectos de futuro, generadores de alianzas. O sea, creo que lo importante hoy en esta sociedad que por ahí se ha transformado en unipersonal en más de una situación, es esto. Nos juntamos, ponemos hombro a hombro y colaboramos y vemos qué podemos generar. Cuanto más amplia sea esta comunidad, mejor. Y me parece que este proyecto lo permite. Hábitat, la misma luna, es un proyecto que realmente puede llegar a ser uno de los más importantes en Latinoamérica este año, debido a 3 elementos fundamentales: conexión, visualización y hermandad. Esos 3 elementos creo que hacen parte intrínseca del proyecto. Por otro lado, yo creo que este proyecto es una oportunidad para de nuevo hacer valía a la gestión cultural, pero no una gestión cultural recalcitrante, vieja, pesada, sino buscar nuevas maneras de promocionar, de hacer la visualización de los artistas que sea novedosa, que sea digestible, que realmente lleve a competir de una u otra manera estos productos con la multimedia y con las publicaciones que sabemos que tienen más de 100,000 espectadores. Y por último, yo creo que hacerle entender al artista que el gestor cultural está de su parte, que el gestor cultural realmente es una persona, un amigo que está comprometido a ayudarlo, que el gestor cultural no es esa persona oscura que de una u otra manera quiere acceder al artista y tener beneficio de él. Este proyecto es claro, es cristalino y nos lleva a pensar que podemos trabajar todos empujando el carro hacia un mismo lado. Muy bien, Andrés, qué interesante esto de formar comunidad. Uno de los pilares también es para nosotros pensar en cuál es el aporte que este evento va a tener para el artista. Muchas veces, y esto lo hablo como testigo de comentarios de otros gestores culturales y muchísimos sobre artistas, de que en los últimos años proliferaron muchos espacios donde se hacen exposiciones, donde están los cuadros, donde se encuentran en un vernissage, donde siempre disfrutamos de un hermoso y cálido brindis, donde tenemos la foto para las redes, pero también encontramos como una ausencia el debate sobre el arte.
Es decir, compartimos espacios y momentos con artistas, pero muy pocas veces hay lugar para poner sobre la mesa y tomarnos un tiempo de poder compartir cuáles son esas dificultades que está atravesando el artista. Hoy uno de los temas más debatidos es justamente el tema de la venta del arte, cómo hacer circular, cómo llegar a nuevos espacios. Pero por sobre todo lo que sí falta es ese tiempo de conversación. Entonces, en el caso de esta convocatoria, al menos en mi opinión, creo que una de las cosas más valiosas que tiene es que la posibilidad de que el artista se pueda poner en contacto con su par de manera directa, porque se van a compartir los datos para que ese intercambio, de hecho, los datos para el envío postal se van a dar directamente de artista a artista. Y por supuesto, esto genera diálogo. También, de la misma manera que hoy estamos frente a estas cámaras, donde estamos contándoles cómo surge el proyecto y donde además vamos a tener futuros encuentros en los cuales vamos a visualizar a través de nuestros colaboradores de difusión qué es lo que se está trabajando en el arte, qué es lo que se está priorizando en este momento en el trabajo con los talleres y también en la gestión e intermediación del arte. Me gustaría, bueno, Estelita, Andrés, que también puedan poner sobre la mesa, sobre esta mesa de café que tenemos, también cuáles son los aportes que ustedes creen que este evento, que este encuentro daría al artista en su participación y también en formar parte de esta charla, ¿no?, que proponemos. Bueno, yo creo que mucho ya está dicho, o sea, me parece que el énfasis está puesto en el formar comunidad y en acercar artista a otro artista, que de otra manera no se da. Y volviendo un poco sobre lo que comentabas antes, en cuanto a que tenemos muy bonitos vernissages y momentos donde compartimos esa copita que tintinea y una linda música y paredes llenas de obras, no son oportunidades en donde nos paramos adelante de la obra o donde cada artista vaya a contar pormenorizadamente qué pasó y qué le pasó con eso que hay colgado en la pared en ese momento. Aquí, en este proyecto en particular, donde cada artista va a recibir 3 direcciones postales a donde enviar y 3 personas con las cuales se va a tener que comunicar para poder concretar ese envío, yo creo que también hace un puente para que cada uno pueda empezar a contarle al otro por dónde va su arte. Desde ya creo que a cada artista le va a picar la curiosidad de voy a mirar en las redes a ver qué artista me tocó, a ver a quién le estoy mandando, y de la misma manera a la inversa, a ver de quién voy a estar recibiendo. Eso nos va a enriquecer, los va a enriquecer a todos mucho, pero fundamentalmente va a posibilitar el diálogo, que es algo que hoy con las redes lo tenemos perdido, o lo tenemos en otro formato, pero hemos perdido esa cercanía que nos da esta charla, el escucharnos la voz, vernos la cara, y por ahí, ¿quién te dice? Me toca un artista que es de mi misma localidad y puedo tener un encuentro y ver qué pasa. Que pasa desde el arte, por supuesto. Así que creo que ahí tenemos un resquicio muy lindo por donde puede ir todo esto. Y sí es verdad, porque lo vengo oyendo de cada artista o de muchos artistas a los que convoco, el 10x15 es todo un desafío. Yo pinto obra grande, yo no me salgo del 1x1, y ayer a la noche un artista me mostró en lo que estaba trabajando y lo que estaba logrando en ese 10x15, y él mismo se estaba maravillando. Así que bueno, es una vuelta a otro formato, creo que es un lindo desafío, hasta desde el juego tomarlo. El artista que está ante este desafío y dice, bueno, veré a dónde me lleva y por ahí tengo una sorpresa. Y bueno, creo que está sucediendo. Bueno, Tamara y Estela, les cuento que el proyecto como tal, el concepto no es ni siquiera nuevo. Podemos remitirnos, digamos, a los 60, al Flux y al Mail Art, en donde artistas comenzaron a desarrollar este tipo de actividades que tenían un sentido transgresor. Querían sacar la obra de arte del espacio físico destinado a ella. Me refiero a museos y a galerías, y transportarla a cualquier lado posible del mundo. Esto hace que este proyecto tenga unas implicaciones románticas, poéticas y realmente ensoñadoras, que le mueven
no solamente al gestor el corazón, sino a todos los artistas que han conocido y han sabido de este proyecto. Bueno, a mí particularmente, si bien tiene el formato de 10 por 15 centímetros, que realmente es pequeño, pero también pensaba que el gran formato siempre fue como una proyección de la grandeza, también porque las bellas artes con mayúscula siempre las posicionaron como las grandes obras, aquellas merecidas de ser vistas, de ser calificadas, de ser mostradas. Hablamos ya de principios del siglo XVIII, mediados, perdón. Entonces el 10 por 15 medio por un lado como una sensación del revival, de la postal, y por otro lado este tema del desafío técnico, ¿no? ¿Qué pasa si tengo que adecuar hasta pinceles para lograr, ¿no? ¿Qué pasa si quiero, no sé, armar un efecto de perspectiva? ¿Cómo mezclo colores en un formato tan chiquito? ¿Tengo que cambiar de materiales? ¿De qué manera voy a hacer el abordaje, ¿no? De lo que quiero trabajar? En este sentido, también, bueno, el tema de la luna, aprovecho para esta parte sí que es poética, pero que no es menos importante, de que está pensado desde la idea de que, también pensando en este proyecto y en cómo llevarlo adelante, estaba mirando al cielo y estaba mirando la luna en una noche porteña, hasta que en un momento digo, claro, estamos todos, ¿cuántas otras personas habrá en este momento mirando la luna? Y ahí ya automáticamente pensar en cuántos poetas, cuántos artistas, fotógrafos, estamos muchas veces en las noches reflexionando y pensando en cosas lindas, otras no tanto, pero con nuestros ojos posados en esa misma luna, sin saber cuántas otras almas hay del otro lado con sus ojos en esa misma luna. Y entonces me parece un lugar maravilloso de encuentro y pensar en este concepto poético de que estamos todos habitando la misma luna. A efectos de la consigna, sí aclarar que no necesariamente tiene que ser una representación de la luna, sino que la luna tiene diferentes representaciones, simbolismos en diferentes momentos de la historia, pero también en nuestro presente, y que la luna para las personas pueden ser cosas diferentes. Que jueguen, que se diviertan, que piensen en el encuentro, que piensen que el día que el hombre llega a la luna, hoy a nivel mundial celebramos el Día del Amigo, el encuentro, el dar y el recibir, y en este caso la amistad es ese vínculo humano que no tiene protocolos, que no tiene ningún tipo de incursión legal, no hay reglas, y que en más de una ocasión seguramente nos ha llegado a emocionar. Eso, al menos de mi parte, tiene que ver también con este otro aspecto, ¿no? de la convocatoria. Y bueno, me gustaría, para poder cerrar, pero también no dejar de compartir, desde el lado de llevar adelante el compromiso de este encuentro, de administrar, de responder a cada uno a través de WhatsApp, a través de los mails, de las consultas que llegan desde todos los países desde los cuales se han ido incorporando artistas. También agradecer a los colaboradores que desde cada país también están trabajando en la difusión, de que nos puedan compartir cuáles son las expectativas que tienen en pos del futuro, del desarrollo, ¿no? que va a ir a través de estos meses, y bueno, cuál es el ideal, digamos, que proyectan como resultante o también como un devenir o semilla a partir de este encuentro de artistas. Andrés. Cambiar el discurso a través de la multimedia es necesario hoy en día. Necesitamos que los artistas también entiendan diferentes y variadas maneras para poder promocionar su arte y desarrollarlo de una mejor manera. Sabemos que en estos momentos los artistas muchos de ellos están perdidos. La inteligencia artificial, todo esto que los está bombardeando, ha hecho que no sepan cómo utilizar las herramientas tecnológicas. Y las herramientas tecnológicas se le han convertido no en un apoyo, sino en un lastre. Y eso tiene sentido en la manera como el discurso de este proyecto nos lleva adelante. Clarísimo.
Yo creo que más allá de lo que cuenta Andrés o de esta perspectiva con la cual coincido absolutamente, o sea, el fantasma de la IA nos viene resonando y este mundo de los que agarramos los pinceles se está acabando porque va a funcionar por otro lado la creación. Es un fantasma real. Esto que estamos llevando adelante a través de Habitando la misma luna permite volver a hacer que el artista se reencuentre con su propia técnica, o sea, se reconcilie con eso que hizo toda su vida y que amó hacer toda su vida, y vea que hay posibilidades de hacerlo circular, y que los gestores de arte que hoy nos reunimos acá, no estamos persiguiendo nada más que esto, tal vez un sueño, tal vez una gran utopía, no lo sé, pero estamos trabajando en pos de algo que nos beneficie a todos, sin ningún rédito económico. O sea, estamos plantados acá en la idea de generemos lazos que hoy, con una humanidad tan trastocada como está, nos hacen más que falta. Así que, bueno, mi expectativa de futuro sería eso, que sea el primero de muchos proyectos que tiendan a esto. Unámonos en el arte, en este caso. Así que, bueno, ahí está mi idea. Bueno, ahora me gustaría que hagamos un cierre, una invitación chiquitita o algunas palabras para los artistas que nos están escuchando en este momento y también para todas las personas que nos están acompañando con la colaboración de la difusión y que han tenido la suerte también de contactar para contarles sobre este proyecto y que se han sumado. Estela, ya que te tenemos, adelante. Pero cómo no. No, yo simplemente agradecer que cada uno de aquellos a los que me he acercado se haya interesado, tan siquiera interesado, que ya eso es más que suficiente para que alguien escuche la propuesta de otro, cuando no está habituado a recibir propuestas de esta envergadura. Y después, cuando se la lee un poquitito más profundamente, aparece y te dice, ¡ay, qué lindo, cómo me está gustando esto! Y algún otro artista de los que ya se ha inscrito ha escrito respecto de esto. A mí me reconforta mucho y quiero agradecer a esta comunidad que estamos compartiendo ahora y a cada uno de los que se sigan acercando, sea para promoverlo, sea para colaborar en esta promoción o, primero y fundamental, para hacer sus postales y enviarlas. Mil gracias. Muchísimas gracias, Estela. ¿Andrés? Artistas, gestores culturales y personas interesadas en el arte, vengan, conozcan y únanse a este proyecto. Una experiencia que puede cambiar la forma de ver el arte en Latinoamérica en estos tiempos de cambio y confusión. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, y por último, y no menos importante, yo quiero mencionar algunos de los colaboradores que están trabajando en la difusión, agradecerles profundamente a Tardes Diplomáticas, a Jacqueline, a Coral Colmenares desde México, Jacqueline de Argentina, al maestro Guti Rivera, que nos acompaña desde su movimiento de instrumentismo cromático desde Costa Rica, Revista Tepengo, también por estar presente y facilitar las entrevistas y esta transmisión, al espacio Gestionarte Más que Dos de Buenos Aires, a Mariela y a su esposo, a Puerta 2 desde Buenos Aires Palermo, a Meriendas para el Alma con José Soro como gestor cultural que también nos acompaña, a la Dina Atelier de la provincia de San Juan de Argentina, a Itocuel y a su taller que nos acompañan desde Colombia, a Marlos, artista plástico que también nos acompaña desde Morelos, México, a Débora Levinson que nos acompaña también desde México con su atelier, a Abanico Taller con Sandra del Bosque que nos acompañan desde la provincia de Córdoba, de Argentina, al artista plástico José Algar, que nos acompaña desde Valencia, haciendo la difusión en todo el área de España, y también a señor Oscar, que si bien vienen de la crítica de audiovisual, acompaña y difunde junto a nosotros esta nueva posibilidad de encuentro a través de la postal, de la obra chiquita, de la obra que viaja y de la obra que muy pronto va a estar en manos de cada uno de los artistas. Les mando un abrazo enorme, agradezco el tiempo de Estela, el tiempo de Andrés, y esperamos encontrarlos entonces en la próxima edición de este gran encuentro que es Habitando la misma luna. Muchísimas gracias.